Quiero ya compartir lo que hoy voy a hablar. Es una serie. Últimamente vengo con series. ¿Qué significa una serie? Empiezo hoy y la segunda parte va el domingo que viene. Empecé una serie los jueves, ya di las primeras 2 partes y me queda la tercera este próximo jueves. O sea, es como que por capítulo, ¿vieron? Capítulo 1, capítulo 2, va tomado. Trato de que no esté siempre dar un pantallazo, pero que podamos decir, ok, podemos venir un día y decir, bueno, más aclaro, si todo sale bien y la tecnología nos acompaña, si alguien no viene la semana que viene, estará colgado en YouTube, en nuestro canal Defensores Cerro, en Facebook y también en Spotify. Son los lugares donde encontrás todas las series, todas las cosas. Ahí estamos colgando algunos días. Spotify están todos, en las otras plataformas tenés que ver. Voy derechamente a lo que vengo a hablar. Guerra en 2 frentes. Es el tema que hoy quiero desarrollar, ¿sí? Obviamente hoy voy a hablar de un frente, la semana que viene hablo del segundo. Cuando voy a 2 frentes, es una terminología obviamente militar. Se habla de guerra de 2 frentes cuando las fuerzas opuestas se encuentran en 2 frentes separados geográficamente. Las fuerzas de 2 o más partes aliadas generalmente se enfrentan simultáneamente a un oponente para aumentar sus posibilidades de éxito. Y mirás la historia y cuando empezás a ver, voy a ir a la más cercana, que todos por ahí tenemos un recuerdo, la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi, 2 frentes, Rusia por un lado, el eje Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Eso hace que tengas que dividir el ejército para un lado, para el otro, te quita fuerzas, te quita cosas y en definitiva es muy difícil pelear. Por eso hay un libro que se llama El arte de la guerra. No es cristiano, pero lo usa mucho en la milicia. Y tiene una frase que va acompañado con lo que hoy y en esta serie va a desarrollarse. Dice lo siguiente, un pedacito. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Y habla de 2 factores, el enemigo y el propio. ¿Sí? Sigue diciendo, si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada victoria obtenida también sufrirás muchas derrotas. Y sigue diciendo este libro, si no sabes nada ni del enemigo ni de ti mismo, sucumbirás en todas las batallas. Y eso creo que es muy importante, porque cada uno de nosotros peleamos en 2 frentes. Aunque vos digas, vos Rodrigo, ¿estás diciendo yo peleo en 2 frentes? Sí, peleamos en 2 frentes. Recuerden que Dios nos ha hecho a nosotros alma, cuerpo y espíritu. ¿Sí? La área espiritual es lo que se mueve y no lo podemos decir, mi parte espiritual pesa 5 kilos. O me ves a mí y decís, estoy pasado de kilo, tengo que salir a correr, lo sé, lo tengo asumido, porque ves mi físico. Pero ¿quién ve el área espiritual de cada uno de nosotros? Nadie. Podés ver por sus frutos, por las cosas como se maneja, si su área espiritual anda bien o anda mal. Pero no podés entender. Pero yo hoy quiero hablar específicamente sobre ¿qué? Sobre el frente espiritual. La semana que viene hablaré sobre conocernos a nosotros mismos. Pero hoy, 2 de febrero, como todos sabemos, las playas se van a llenar de Montevideo. Algunos van por su devoción a una diosa, muchos van y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero eso tiene una connotación espiritual y refleja algo también de la espiritualidad de nuestra nación. Que aunque decimos, y las estadísticas hablan de que la gran mayoría de los uruguayos somos ateos, hoy nuestras playas se van a llenar. Y hay muchos que se están preparando para ir para ahí. Entonces, quiero hablar un poquito sobre esa lucha espiritual que vos y yo tenemos. Porque desde el día que conocemos a Jesús, automáticamente tenemos un enemigo espiritual. Te guste o no te guste. O sea, te lo ganaste. Pues sí, pero vine a la iglesia, me contacté con Jesús.
Hay un enemigo que lo que quiere, y como toda guerra, ¿qué es lo que quiere? Matarte. Las guerras no se ganan con lindas caras. ¿Con qué se ganan? Con armas y lamentablemente con personas muertas. Es la tristeza, pero es así como son las guerras. Demos gracias a Uruguay que vivimos en una región que no estamos tan complicados con las guerras. Pero si mirás Ucrania, Rusia, si ves Israel, los países árabes, si ves también lo que pasó esta semana con los cascos azules uruguayos en medio del Congo, te das cuenta que vivimos en un mundo muy condicionado por guerras, ¿sí? Y es necesario entender que para pelear espiritualmente, lo primero, antes que nada, es tener a Jesús en tu corazón. Porque si no tengo a Jesús en mi corazón, definitivamente ya perdí la batalla antes de empezar a pelear. Efesios, la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 11, dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Así que el apóstol Pablo tiene en su mente, y cuando habla de armadura de Dios, no está hablando en el año 2025, donde las guerras hoy pasan más por tecnología que el cuerpo a cuerpo. Porque hoy se pelean las guerras con drones, con aviones, con misiles, pero en la época donde el apóstol Pablo escribe, o sea, año 2040, 2050, según la epístola, las guerras ¿cómo eran? Cuerpo a cuerpo, espadas, algunos arcos, flechas y más nada. O algunas que tiraban piedras para hacer boquetes en las murallas de las ciudades, pero no es más. Entonces el apóstol Pablo dice, necesitamos ponernos las armaduras de Dios, porque Dios nos ha dado cosas para que podamos pelear y ser vencedores. ¿Sí? Dice, para que nos podamos mantener firme contra las estrategias del enemigo. ¿Qué significa mantenerse firme? Que no tengamos que retroceder. Por lo menos cuando viene el ataque del enemigo, mantenerse firme, quedarte quieto. Nuestro hermano Raúl siempre tiene una frase que nos dice, no tomamos un paso para atrás ni para tomar impulso. Por lo menos mantenerse. Pero lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, si querés mantenerte firmes en medio de todas las estrategias, porque vuelvo a decir, el enemigo te va a poner 1000 trabas para que vos vengas un domingo. ¿Qué hace? La fácil es, hoy hace calor, me quedo en casa que tengo aire acondicionado. Hoy viene ese cumpleaños de mis hijos, hoy es esto, hoy es lo otro, tengo problema con el auto, tengo problema con la economía, no puedo hacer, no lo puedo decir, esto, lo otro, y todo va a parar ¿para qué? Para que vos no vengas. Para que vos digas, wow, entonces, ¿qué? En definitiva, en el ámbito espiritual, ¿cómo se refleja eso? Retrocedo, ¿y qué pasa si yo voy retrocediendo? No estoy viendo hacia atrás y tarde o temprano o me voy a una piedra y me voy a caer, me voy a tropezar y voy a terminar en el piso, como barato. Por eso el apóstol Pablo nos dice, ok, nosotros tenemos que entender la lucha. Versículo 2 nos aclara cuál es la lucha que nosotros tenemos. Nos dice de la siguiente manera, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, o sea, contra personas, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo espiritual, del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Así que tenemos que empezar a entender que el ámbito de nuestra lucha espiritual no es el ámbito de material, de carne y hueso, de seres humanos con ojos vistos, sino que la lucha que nos está planteando espiritual, como dice el apóstol Pablo, se da ¿en dónde? En las esferas celestes. Y siempre digo, los que me conocen hace años saben, que cuando vos conquistás en el ámbito espiritual, eso después refleja ¿en dónde? En el mundo material. En el mundo material. Pero para conquistar en el mundo espiritual, necesariamente tenés que tener armas espirituales. Porque no se pelea el ámbito espiritual de la misma manera que si tuviéramos que enfrentar una guerra hoy en estos tiempos.
Así que tenemos que entender eso, que es muy importante. Porque si yo no entiendo este tipo de pelea, si yo no entiendo la pelea en sí, definitivamente empiezo a pelear mal. ¿Y qué pasa cuando peleo mal? Perdemos. ¿Y qué es lo que pierdo? Pierdo mi conexión con Dios. Pierdo mi conexión con Dios. Y si yo pierdo mi conexión con Dios, ya soy un enemigo fácil para Satanás y todos sus demonios. Sí, soy muy fácil, porque cuando viene el enemigo a pelear, ¿contra quién pelea? ¿Contra Rodrigo en este caso? ¿Contra Michael? ¿O contra Lila? No. Hay un Dios que pelea por nosotros. Entonces tengo que entender esas cosas. Que mi pelea es en un ámbito espiritual. Entonces, el apóstol Pablo nos va a decir, ok, hay armaduras, hay estrategias, hay cosas que nos tenemos que apropiar para poder pelear en ese mundo espiritual. Dice, por lo tanto, pónganse las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía sus pies seguirán firmes. Vuelvo a decir, el apóstol Pablo tiene en su mente un soldado romano. Por eso ahora va a hablar después sobre qué tipo de armadura necesitamos. Pero nos vuelve a decir, hay tiempos malos donde el enemigo se levanta sobre nuestras vidas. Y de repente estás todo bien y te viene una enfermedad. De repente estás todo bien y entraste en un problema económico que vos no tenías nada que ver, pero te golpeó indirectamente. O no sé si a vos te pasó, pero a mí una vez me pasó que en una semana se rompió el televisor, se rompió esto, se rompió. La gente va a decir, pero tenés un problema eléctrico, la luz está mal. Pero a veces tenemos que replantearnos, ¿y no será una pelea espiritual o algo en mi vida espiritual no está del todo bien? Tal vez sí puede ser la luz, pero por lo menos en nuestra cabeza hagámonos un replanteo si verdaderamente no hay cosas espirituales que nos están afectando. Un ejemplo bíblico de cómo afecta el enemigo es el libro de Job, donde una persona que era íntegro, que mantenía una comunión con Dios, el enemigo le saca la salud, le saca la familia, le saca la economía y todavía le pone 3 amigos que le complican la vida. Porque los amiguitos que tenía estaba complicado. ¿Sí? Entonces, tengo que entender esto. El Antiguo Testamento en Zacarías 4:6 nos empieza a dar indicios de cómo es esa batalla espiritual. Dice, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, un hombre que quería reconstruir la ciudad de Jericó, la ciudad de Jerusalén, el templo, todo eso, y veía la oposición, y veía las montañas, y veía las dificultades. Pero el profeta le dice a Zorobabel, no con ejército ni con fuerzas. O sea, a veces vos decís, tengo todas mis cualidades porque soy un hombre inteligente, tengo muy buena economía, tengo muy buenas habilidades, pero no podemos desarrollar las cosas. No sé si alguna vez te pasó, pero te quedaste bloqueado, quedaste sin poder avanzar, quedaste detenido y vos decís, pero me levanto todas las mañanas, salgo con todas las ganas, pero no estoy avanzando en pos de mis sueños, en pos de mis anhelos, en pos de mis deseos. Y le dice a Zorobabel que le pasaba eso porque él quería reconstruir, quería hacer las cosas, dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que muchas de las áreas, como les dije hace un ratito, ¿cómo las ganamos? Bajo la guianza del Espíritu de Dios. Y siempre lo aclaro, pero por si alguna vez espíritu está con E mayúscula. Y en la Biblia, cuando espíritu está con mayúscula, no habla del espíritu humano, sino habla del Espíritu de Dios. Entonces, nuestra fuerza, ¿en dónde está? ¿Qué es más fácil? Lógicamente, si yo tengo muchas fuerzas, si tengo un ejército que me acompaña, es muy probable que gane las batallas. Pero Dios nos dice, no. A veces es diferente. Es necesario conectarme con ese Espíritu Santo que me dé estrategias, que me dé formas, que me dé cosas, para que entonces yo pueda destruir las murallas que muchas veces ocurren en nuestras vidas.
Un ejemplo bíblico de eso son las murallas de Jericó. Si conoces la historia bíblica, te vas a dar cuenta que ellos querían conquistar, querían avanzar, querían seguir hacia adelante, se encuentran con Jericó y no les dijo empiecen a tirar piedras, no. La estrategia fue ustedes den 7 vueltas alrededor y después griten o toquen unos tubos y unas cosas. Y las murallas cayeron. ¿Eso tiene lógica? No tiene lógica. Porque a veces pensamos, la fe y la lógica y la ciencia están todos peleados. No, hay momentos en donde aparece una inspiración del Espíritu Santo, en donde nos da las estrategias necesarias para poder ganar o alcanzar las aspiraciones que tenemos en nuestras vidas. Pero tenemos que saber que tenemos una lucha espiritual que se va a reflejar en medio de todo nuestro diario vivir. Jesús no fue exento de esto, porque decía, Jesús, Dios, descendió del cielo, era Dios personalizado, pero Mateo 4, versículos 3 y 7 dice, y en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues la Escritura dice, ordena a sus ángeles para que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y Jesús respondió, la Escritura también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Hay una tercera también tentación, pero no quiero porque de esto saco 2 cosas que tenemos que entender. La Escritura nos dice que Jesús venció al diablo. ¿Con qué lo venció? Con su linda cara. Con el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, de alguna manera hay que leer la Biblia, de alguna manera hay que leer esa palabra de Dios y que se vaya metiendo ¿en dónde? En nuestra cabeza. Porque cuando él tenía hambre, que era una necesidad, y el contexto es, estaba sin comer por 40 días, lo primero, la tentación, ¿qué fue? Lo vino a tentar en su necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Tenía hambre y le dijo, ok, si vos sos el Hijo de Dios, y él sabía perfectamente, el enemigo sabía, pero ¿qué es lo que genera en nosotros? La duda. La duda. Cuando vos dudaste, ya no avanzás. Cuando viene la duda sobre nuestras vidas, nos paralizamos y decimos, voy por acá o voy por allá. Cuando viene la duda a nuestras vidas y el enemigo, una de las cosas que nos pone en nosotros siempre, ¿qué es? La duda. Lo hace con Jesús. Le dice, si tú eres hijo de Dios, decile a esas piedras que se conviertan en pan. A lo cual Jesús le dice y le contesta diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando empezás a entender, la palabra de Dios tiene poder. Pero la segunda tentación, vos fijate, y lo dice acá bien claro, dice, las Escrituras dicen, Satanás haciendo mención a las Escrituras, dice, ordena a los ángeles que te protejan y te sostendrán en tu mano. Le hace referencia a la Escritura bíblica. Porque a veces pensamos, Satanás no sabe de las Escrituras. Las sabe más que nosotros. Y muchas veces te las va a golpear así en la cabeza, ¿para qué? ¿Qué hubiera pasado si Jesús dice, ok, sí, me tiro para abajo? Se hubiera matado. Porque muchas veces nosotros ponemos en tentación a Dios. Y ponemos y lo tentamos a Dios y claro, después nos damos cada golpe. Que salimos con unos chichones así y todavía le reprochamos a Dios todas las cosas que nos pasan en nuestras vidas. ¿Y Jesús con qué le vuelve a responder? Con la palabra de Dios. Entonces, por eso es que la Biblia en otro pasaje va a decir, por falta de conocimiento, mi pueblo, mi iglesia está pereciendo. ¿Por qué dice eso? Porque al no tener el conocimiento bíblico, el enemigo nos lleva como el barco en medio de viento, para acá, para allá, y nos damos terribles golpes. Por eso la primera estrategia que nosotros tenemos para empezar a conquistar cosas en el ámbito espiritual es leer la Biblia.
Vos decís, es muy difícil. Y no sé, pero las estadísticas dicen que la mayoría de la gente de la iglesia tiene 3, 4 Biblias en su casa, pero ninguna la lee durante el día. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Cada uno sabrá, yo como siempre digo, yo no vengo a juzgar ni a señalar a nadie. Pero si yo no tengo ese conocimiento bíblico, ¿qué va a pasar con nosotros? Las cosas se complican. Volvamos al apóstol Pablo en Efesios, que nos dice: defiendan su posición poniendo el cinturón. Y acá sí el apóstol Pablo va a relatar la imagen del soldado romano. Si viste alguna película te lo imaginás, casquito, cosito rojo, un yelmo, un cinturón, una espada, un escudo. Mejor que los Avengers. Defiende tu posición poniéndote el cinturón de verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado de la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo y pongan la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Cuando vos ves esta imagen, básicamente los calzados romanos eran lo más parecido a los zapatos de fútbol que hoy tenemos. Veo que los zapatos de fútbol tienen tapones para ir a jugar y para que vos cuando te pares en la cancha no te caiga. Los sandalias romanos tenían clavos, ¿para qué? Para que se ponían en el suelo, entonces ¿qué pasaba? No te quedabas más firme, no retrocedías tan fácil. Sí, por eso habla de ponerte unos zapatos, de ponerte un cinturón, de ponerte, y sobre todo dice, levanten el escudo de la fe para detener las flechas del diablo. ¿Qué es lo que nos está diciendo indirectamente? El enemigo nos quiere atacar siempre. Y si yo no tengo fe, ¿qué es el escudo? ¿Para qué sirve el escudo? Para protegernos, para que no llegue a nuestra cabeza, para que nos proteja de esas flechas. Si yo no tengo fe, esas flechas van a entrar. ¿Y qué van a matar? ¿Te van a matar tu vida? No, te van a matar tu vida espiritual. Y vas a dejar de creer en Dios. O lo vas a traducir como muchas veces se dice, yo creo a Dios a mi manera. Sé que hay un Dios bien lejano, bien distante, que cuando me porto mal me castiga, pero cuando yo tengo fe, sé que me puedo equivocar porque soy un ser humano. Todos los que estamos acá. Porque que vengamos a la iglesia no significa que nosotros seamos perfectos. Tenemos muchísimos errores. La gente piensa, vos viniste a la iglesia, wow, vos andás a otro nivel. Te mandaste, yo siempre digo el mismo ejemplo. Vos en el barrio saben que estás yendo a la iglesia. Te mandaste una macana y te van a decir, vos que fuiste a la iglesia, mirá lo que hizo esa persona y va a la iglesia, como diciendo, mirá lo que es. El vecino de al lado se emborrachó, le agarró a la esposa, le dio una paliza, a los hijos lo dejó aparte y dice, ay, pobrecito, tiene problemas porque los padres lo dejaron abandonado cuando era niño. Así que por venir a la iglesia te van a juzgar de manera diferente. Eso tenés que estar preparado. Porque tarde o temprano te lo van a decir. Cuando te mandes una te van a decir, pero vos que vas a la iglesia, ¿hiciste eso? Porque la iglesia no es de personas perfectas. Hombres y mujeres que anhelamos la perfección, sí, pero mientras estemos en este cuerpo con tantas imperfecciones, somos hombres y mujeres que Dios está trabajando sobre nuestras vidas para mejorar. Y muchos mejoramos en un área, pero en otras no, y necesitamos ¿de qué? De la misericordia de Dios que la Biblia dice que cada mañana se renueva sobre nuestras vidas. Si yo no entiendo eso, no estoy entendiendo lo que es ese Jesús que nos ha amado de tal manera tan grande y tan poderoso. ¿Sí? Entonces, necesito tomar estrategias espirituales. Vos decís, ¿es difícil? No, no es muy difícil. Y fíjate que en esta escritura que decía el apóstol Pablo, el único elemento de ataque y no de defensa, porque el casco que es defender tu materia gris, el yelmo es proteger los pulmones, proteger el corazón,
Pero la única manera para atacar es la espada de ese soldado que está transmitiendo el apóstol Pablo, está bien. Es la espada. La espada, y como dice acá la misma, las escrituras son la espada de Dios. Si no conocemos las escrituras, si no las ponemos a estudiar, ¿saben qué va a pasar? Cualquier susurro que el enemigo te diga te va a sacar de los caminos de Dios o te va a alejar de la misericordia de Dios. Porque siempre te van a tentar, esos pensamientos vienen para hacerte dudar de nuestra fe. Siempre vienen esos ataques. Pero tenemos que entender que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Porque Michael es grande y tiene fuerza. Porque Efraín tiene muchos años, entonces tiene experiencia. Entonces, wow, somos más que vencedores. Por eso no es por eso. Tenemos que entender lo que dice el libro de Colosenses en el capítulo 2, versículo 14. Que nos habla y dice: Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, avergonzándolo públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por esa victoria nosotros somos más que vencedores. Porque si alguno cree que es porque salió muy inteligente, estamos equivocados. Porque tenemos muchas cualidades, estamos equivocados. Dice claramente 2:15, dice: de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, avergonzándolos públicamente en su victoria en la cruz. Y en la cruz, ¿qué había? Sangre. Porque algo que quedó clavado Jesús, ¿qué es lo primero que quedó sobre esa madera? La sangre de Jesús. La sangre está pintada de rojo por la sangre de Jesús. Y esa es la sangre que nos hace más que vencedores. Por esa sangre nosotros somos limpios de nuestros errores, que la Biblia lo llama pecados. Por esa sangre nosotros podemos conectarnos espiritualmente con nuestro Dios. Porque si no, nuestro diálogo estaría cortado. Es como cuando no pagás el teléfono y decís: uy, quiero entrar a mandar un mensaje, y decís: uy, me cortaron la línea porque no pagué. Es lo mismo. Si yo no entiendo el poder de la sangre de Jesús, que como dice Colosenses, Él mostró públicamente su victoria. Una victoria diferente, porque en realidad lo que estaba haciendo Jesús era muriendo. Para todo el mundo estaban matando a quien les complicaba la vida. Del mundo, de la perspectiva natural. De la perspectiva de Dios, ese era el sacrificio que Dios necesitaba para que perdonar todos nuestros pecados. Y por eso nosotros somos vencedores. Simplemente por eso, no por otra cosa. No hay otra cosa. Cuando hay poder en la sangre de Jesús, muchas veces lo cantamos acá, hay poder en su sangre, hay un poder especial que se manifiesta cuando vos te apropiás de lo que Jesús nos ha regalado. Porque somos parte de su pueblo y sus hijos, ¿por qué? Porque Jesús murió. Y entender eso es: Dios empezó a habitar conmigo, Dios está conmigo, su Espíritu Santo está conmigo. Y hoy capaz que vas caminando y te encontrás con una gallinita rodeada de pop y vos te digas: ¡ah! Me hicieron un trabajo en mi casa. Ni te digo si te encontrás tu foto pinchada con varias cosas y ay, llamo al grupo de la iglesia: oren por mí desesperadamente porque me hicieron un trabajo. Mi hermano, somos vencedores por Cristo Jesús. Lo dice esta escritura, Él los venció y lo publicó abiertamente para todos. No le tengas miedo si te hacen un trabajo. Siempre y cuando tu vida espiritual esté bien. Si está mal, preocupate. Porque los que no tienen Jesús le hacen un trabajo y funciona. Pero cuando vos tenés a Jesús, nuestras vestiduras han sido lavadas, no con Neve, no con Ariel,
sino ¿con qué? Con la sangre de Jesús. Voy a ver si consigo un sponsoriaje, ¿verdad? Pero es esa sangre la que nos limpia. Y Dios nos ve a través de la sangre de Jesús. No ve nuestros errores, no ve nuestros defectos. Nos ve como por filtro de Instagram. Vieron que vos decías, ay, mirá, se bajó 20 años, mirá qué joven que está. Y decís, no, es un filtro. Así nos ve Dios, filtrados por la sangre de Jesús. Entender estas cosas nos hace que vencedor. Por eso que necesito orar, porque la oración, ¿qué es? Repetir palabras que Jacqueline dice muy lindas. La oración es un diálogo con Dios. Para mí, definición de oración es un diálogo. Yo hablo con mi Padre Celestial, pero también tengo que aprender a escuchar a mi Padre Celestial. La oración no puede transformarse exclusivamente en un monólogo donde yo hable. Tengo problema con esto, con lo otro. Pará un poquito. Escucha lo que Dios quiere hablarte. A veces también necesito, ¿qué? Ayunar. ¿Para qué? Para no vivir, como decía Jesús hace un ratito en la escritura que habíamos leído, para no vivir por la comida, sino yo vivo por tu palabra. Hay una palabra que va a llegar a mi corazón cuando yo empiezo a ayunar. Y eso me alinea, ¿qué? A la voluntad de Dios. Mi oración se alinea, ¿qué? A la voluntad de Dios. Que como creo que hablamos la semana pasada, es perfecta y agradable. Entonces, cuando entiendo esa área de la oración, el ayuno, la lectura de las palabras, tengo las herramientas necesarias para yo pelear en el mundo espiritual. Y obviamente necesito estar en santidad, anhelar la perfección. Ahí entonces yo puedo pelear. Puedo pelear. Porque ¿qué van a hacer hoy en la playa la gente? Van a poner una ofrenda a una diosa. O lo harán en la arena, o pondrán banquitos y lo llevarán a las aguas. En definitiva, hay una guerra contra el enemigo que tiene que ver con una guerra ¿de qué? De ofrendas. Y cuando hago ofrenda no digo ahora vamos a sacar una plata y a ver, Valeria, necesito un pacto de 1.000, 5.000. No. Ofrendas para Dios, sacrificios hacia Dios. Yo creo que si hoy estás en la mañana ya hiciste un sacrificio. Porque más lindo era estar en la camita con aire acondicionado viendo una película de Netflix, comodísimo. Pero dijiste, no, voy a ir a Dios. Cuando vos ves el libro de Génesis, y perdón que si me extiendo un poquito, pero es un tema que tenemos que entenderlo. Abel y Caín, los dos hacen sacrificios. Le llevan ofrendas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Pero la de Abel era muy mala y la de Caín era perfecta. No, es al revés. Vio con agrado Dios la ofrenda de Abel y la de Caín no. ¿Por qué será? Según dicen los rabinos que estudian mucho esa área, dice que Caín dio de lo que le sobraba. Yo me dedico a la agricultura y bueno, a ver, esta papa está fea, mandásela para Dios. Y Abel que dijo, no, lo mejor se lo entrego a Dios. Y Dios dice, vio con agrado y generó tanta bendición sobre su vida que Caín agarró y lo mató. Pero en definitiva, nosotros hoy luchamos también en una guerra de dioses, guerra de ofrendas. ¿Qué le ofrendamos a Dios? Y vuelvo a decir, Dios no necesita dinero, porque siempre dice, la gente de la iglesia evangélica utiliza todo para sacarte plata. No, yo no vine, ahora no voy a pedirte plata ni nada. La ofrenda mejor que le podemos dar a Dios es darle tiempo. ¿Qué es lo que nos falta a todos nosotros? Tiempo. Quisiera hacer esto, no tengo tiempo. Quiero hacer lo otro, no tengo tiempo. Siempre nos falta tiempo.
Y cuando vos le dedicás tiempo, le estás dando algo bueno a Dios. Le estás dando de lo mejor. Porque dedicarle tiempo a Dios es, ok, hoy me voy a poner a orar 3 minutos en mi casa antes de ir. Y bueno, gloria a Dios si lo lograste. Voy a leer un capítulo de la Biblia. Gloria a Dios. Pero dedicale no el tiempo que te sobre. Dale a Dios lo mejor. Dale lo mejor a Dios. A mí me enoja muchísimo y siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. Siempre nos donan un montón de ropa a nosotros. Hay gente que dona ropa impecable. Pero hay otras que nos ha donado acá que ni para cucha de perro sirve. Unos agujeros así y vos decís, ¿pero para qué me diste esto? Para cubrir mi conciencia de, ayudé a los necesitados. En realidad nos usan de basurero. En vez de tirarlo, que lo tiren lo de la iglesia. Porque es un tema, pero en su cabeza como, yo ayudo a los necesitados. Yo he tirado ropa, pero ya porque no sirve para más nada, ya está. Cuando doy algo que realmente sea bueno. Pero tenemos ese conflicto en el mundo espiritual que repercute en el mundo material. Ese es el primer frente. ¿Sí? El segundo, te voy a dar un adelantito nomás, segundo frente, que vamos a hablar la semana que viene, si no te aburrió y querés venir, vamos a hablar sobre el segundo frente, que es el material. Y en 1 Timoteo, te doy un adelantito, ¿sí? 1 Timoteo capítulo 4, 16, me quedo con la primera frase, dice, ten cuidado de ti mismo. Así nomás dice el apóstol Pablo, que es nuestro segundo frente. Nosotros. Pero no voy a hablar hoy porque si no nos vamos muy tarde. Pero tenemos una guerra en 2 frentes. Un frente espiritual y un frente contra nosotros mismos. Y a no ser que tengamos la suficiente estrategia para poder pelear en los 2 ámbitos, generalmente, como dice Jesús, o vas a amar un lado o vas a amar el otro. Y la idea es mantener un equilibrio. Ni para un lado ni para el otro, pero sí pelear en los 2 para salir vencedores. Así que yo te invito a cerrar los ojos un segundito. Yo quiero hacer una oración especial. Porque en el mundo espiritual mucha gente hoy va a ir a las playas y va a dar una ofrenda a una diosa. Que la Biblia en los Salmos dice, tiene pies, no camina, tiene oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, hablando de los ídolos. Pero eso ata espiritualmente a mucha gente. Y eso muchas veces liga nuestros barrios, nuestra ciudad, para que Dios tenga misericordia. Para que Dios no tome en cuenta esto y haya hombres y mujeres que hoy en la tarde, en la nochecita, digan, Dios, acordate que nosotros queremos seguir caminando contigo. Amado Dios, gracias por este tiempo que me das para compartir de estas cosas. Dios, pedirte una vez más que nos ayudes. Que nos hagas entender, Dios mío, que hay una guerra en el ámbito espiritual que va a condicionar nuestra vida para bien o para mal. Aunque parezca de gente, Dios mío, que no tiene 2 dedos de frente. Porque las cosas espirituales no se ven así de simple. Pero cuando estamos tomados contigo, Señor, empezamos a tener aperturas espirituales. Y ahí me doy cuenta, Señor, cuán atados quedamos. ¿Cuántas veces tú tienes planes de bendición y no podemos alcanzar porque el enemigo se nos opone y vienen dificultades? Y ponemos nuestra mejor fuerza, nuestra mejor energía y ganas, sin embargo no podemos prosperar y seguir avanzando. Señor, ayúdanos a entender que peleamos en un mundo espiritual, que nuestra área espiritual que se conecta contigo también pelea en ese ámbito. Y cuando podemos ganar, Señor, eso va a repercutir en este mundo material. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a que esas estrategias puedan estar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que así sea.
Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.